¿Cómo identificar las variables de la tesis? Es una consulta muy frecuente que hacen por todas nuestras redes sociales a la doctora Rocío Lima de Tesis, Asesoría y Capacitación. Por ello, si tú deseas identificar y obtener de manera fácil y rápida la o las variables para la tesis, entonces previamente debes tener identificado o definido el tema o problema de tu estudio. ¿Por qué? Porque del tema o problema de tu estudio siempre se desprende la variable principal de la tesis, y para obtener más variables de estudio, entonces debes aplicar los poderosos métodos de la doctora Rocío Lima. Entonces, vamos paso a paso, pero con un ejemplo aplicativo para que todos podamos comprenderlo mejor. Y para ello, primero aplicarás el método de Coupe haciéndote las siguientes preguntas claves. En la sigla D, debes responder ¿dónde o en dónde vas a hacer la investigación? Tal vez la puedes desarrollar en el lugar donde laboras y sobre todo tienes acceso a la información, por ejemplo, en las comisarías de Medellín. En la sigla Q, debes responder quién o quiénes presentan el tema o problema de estudio en el lugar elegido, por ejemplo, podrían ser los policías. En la sigla P, debes responder qué o cuál tema o problema presentan los seres del lugar elegido. Quizá los policías han demostrado estrés en el trabajo, por lo que el tema o problema de investigación podría ser el síndrome de burnout. Finalmente, una vez que ya tienes las respuestas de las 3 preguntas claves del método de Coupe, entonces suma los resultados de las 3 siglas y obtienes que el tema o problema de estudio para la tesis, que en este ejemplo es el síndrome de burnout en los policías de las comisarías de Medellín, en donde también obtendrás la variable principal de tu estudio, que siempre se desprende de la respuesta de la sigla P, y en este ejemplo es el síndrome de burnout. ¿Viste qué fácil es? Pero eso no es todo, así que toma nota. Como podrás apreciar, la variable o variables siempre son propiedades, características y atributos del objeto que tú deseas investigar, que pueden ser personas, animales, plantas, procesos, máquinas, entre otros. Por ello, algunos profesionales investigarán seres vivientes y otros quizás estudien seres inertes como algunos de nuestros amigos ingenieros. Chicos, pero esto no termina aquí. Seguro que tu profesor, asesor o jurado de tesis, como en casi todas las universidades de habla hispana, no desean estudios de una sola variable, sino que quieren más. Así que tranquilo, porque lo único que tienes que hacer es aplicar el método SEA de la doctora Rocío Lima, haciéndote las siguientes preguntas claves. En la sigla C de causa, debes responder ¿cuál o cuáles son las razones que originan este tema o problema de estudio? Puedes enumerar muchas causas o razones que consideras más importantes, pero solo elige una como alternativa para variable. Siempre aconsejo a los tesistas elegir la de mayor dominio y experiencia académica y profesional. En la sigla E de efecto, debes responder ¿qué pasaría si sigue ocurriendo este tema o problema que estamos estudiando? Puedes enumerar muchos efectos o consecuencias, pero solo elige una como alternativa para variable. En la sigla A de aporte, debes responder ¿qué o cuál es el aporte que vas a brindar a este tema o problema de investigación? Puedes enumerar muchas alternativas de aportes, solución o soluciones, mejoras o quizás ampliación de conocimientos, pero solo elige una como alternativa para variable. Nuevamente, siempre eligiendo la de mayor dominio y experiencia académica y profesional. De las respuestas de cualquiera de estas 3 siglas en método SEA, se desprenderán 1, 2 o más variables para tu tesis. Estas reciben el nombre de variables secundarias. Tal como vamos a observar siguiendo el ejemplo anterior. Si el tema o problema de estudio para tu tesis es el síndrome de burnout en los policías de las comisarías de Trujillo, en donde la variable principal es el síndrome de burnout, entonces para obtener más variables te preguntarás, según el método SEA de la doctora Rocío Lima, lo siguiente. C de causa. ¿Cuál o cuáles son las razones que originan este tema o problema de estudio? Podría ser que este síndrome de burnout quizás se origine por muchísimas razones, pero elegí esta. Carga de trabajo excesiva. E de efecto. ¿Qué pasaría si sigue ocurriendo ese tema o problema que estamos estudiando? Podría ser que el síndrome de burnout genere muchísimos efectos, pero elegí que va a afectar el desempeño laboral. A de aporte. ¿Qué o cuál es el aporte que vas a brindar a ese tema o problema de investigación? Podrían existir muchas posibles soluciones para el síndrome de burnout, pero elegí esta. Programa de actividades para reducir los niveles de estrés.
Como puedes observar, además de la variable principal de tu tesis, que siempre se desprende del tema o problema de estudio y que en nuestro ejemplo es el síndrome de burnout, tenemos 3 alternativas más, pero como variables secundarias, que en este caso son: causa, carga de trabajo excesiva; efecto, desempeño laboral; aporte, programa de actividades para reducir los niveles de estrés. Tú eliges cualquiera, pero elige bien, es decir, la de tu mayor dominio y experiencia académica y profesional. ¿Por qué? Porque posteriormente deberás desarrollarla en tu tesis y defenderla ante el jurado. En conclusión, seas de la carrera o especialidad que tú tengas, no te pongas límites, menos excusas, y aplica los métodos de QP y SEA para que obtengas fácil y rápido las variables de tu tesis. Por ello, si te gustó el video, no te olvides de darle un like, comentar, compartir y suscribirte en todas nuestras redes sociales como Tesis, Asesoría y Capacitación, para seguir caminando todos juntos hacia el éxito.